Bé, ara me veureu a mi, però després us deixaré en ells dos i estaré jo per aquí darrere escoltant-nos també i perquè avui parlem una paraula general de lo que és l'art faller, ¿vale? Però és que ja sabeu que dins de les falles n'hi ha moltes coses que per als fallers i falleres és art, no? I una d'elles, que és la part central de les falles, ¿no? El motiu de les falles són els seus monuments, ¿no? Que va, en griego queremos un unicornio, nos dicen por aquí. Pues ya, que me llamen i... Ja ho sabeu, ja. Després ja també anirem parlant sobretot de les seues xarxes, us anirem compartint per a que el pugueu seguir. Però bé, el que parlem dels monuments ja no només és també l'eix central de les falles, sinó que, a més, és a lo que representen els càrrecs d'una falla, no? És el seu monument. És que al final de les falles, l'últim dia de falles, s'encendrà foc i donarà inici a un nou cicle faller. Són coses que anirem parlant al llarg d'aquesta tarda, però que totes partixen dels sentiments, no? Perquè ja veureu la delicadesa, el temps que se li dedica a preparar el monument, tot el treball que hi ha darrere, fins a tindre'l durant una setmana en exposició, per dir-ho així, amb les seues crítiques i acabant per a quemar-lo el dia 19 de març, el dia de Sant Josep. Però bé, avui vos portem a Grego Acevedo. Grego, molt bona tarda. Hola, buenas tardes. Grego és, així per resumir, perquè ja ho anirem desgranant a mesura que avancem, és artista plàstic que ha desenvolupat la seva carrera artística en l'àmbit del grafiti, però també en la creació de falles i fogueres. En l'àmbit de les falles, com és el dia d'avui, va plantar per primera vegada a Benicarló. I, a més, ha seguit la seva trajectòria a València, a les falles de València, i també acabant a les fogueres d'Alacant, de nord a sud. Però, com us he dit abans, serà ell i el seu entrevistador d'avui el que ens conten molt més. I és que contem amb Aitor. Aitor, bona tarda. Bones, què tal? Aitor, si no el coneixeu, és streamer a Twitch i el seu canal de YouTube, que és YeTV, també posaré les seues xarxes després, ¿vale? A mesura que anirem avançant. Que bé, que fa moltes coses, jo crec que no cal que vos l'explique perquè si no estaríem aquí tota la tarda, però sí que m'agradaria dir que avui ha tret nou vídeo, com tots els dimarts a les 7, així que ja sabeu que heu d'anar al seu canal de YouTube a veure'l, però és que a més és el creador de Poblet. Poblet, aquesta plataforma o aquest espai on estem tots i totes les creadors de contingut en valencià, així que també vos... I a més que acabem de vindre fa una hora i mitja, estàvem en Apunt Ràdio, que també ens han parlat, ens han fet una entrevista sobre això, o sigui que a qui no conega es convida a entrar a poblet.info i trobar tot el contingut en valencià a les xarxes. Vamos, que no us podem queixar de la bona planta que tenim de nord a sud a nivell valencià, així que, bueno, comencem. Comencem amb aquesta magnífica entrevista de la que tinc molta curiositat, Grego, de totes les preguntes que t'anem a fer avui. Així que ja saps, com a casa. Doncs bueno. La càmera? Vale. Vale, i així Aitor i Grego vos quedeu vosaltres i jo estaré per aquí. Gràcies i ara ens veiem. Doncs començant un poquet, suposa que ja tots els que estan veient el directe molts seguirien el directe del dia anterior, on van començar a introduir les falles. Suposa que ja tots sabran el que són les falles i espero que algú dels que està al xat hagi viscut algunes falles, perquè la veritat és que és genial. I avui, com bé ha dit Simer, tenim una part de les falles que és molt essencial. És l'art faller, són els monuments fallers, i avui tenim un artista faller. Així que la primera pregunta és obligatòria. ¿Qué et va dur a ser artista faller? Pues, a ver, yo empecé trabajando con otro artista, con Juan Lluc. Entré a su taller a trabajar de peón, o sea, de base, de lijar, empapelar, tirar de cartón y tal. Y pues el estar ahí, estuve 4 años y a mí siempre me ha gustado el tema del arte y eso. Yo, sobre todo al principio, pues empecé, como decía Susana, empezaba con el graffiti y eso, pero siempre me ha gustado pues pintar cuadros, tocar un poco de todo. Entonces, estando trabajando en el taller de Juan, pues sí, ahí estaba muy bien porque estaba lijando y estaba muy a gusto y eso, pero yo necesitaba algo más. Entonces, pues se dio la ocasión y fue como un poco también medio obligado porque Juan se cambiaba de taller, se iba a Valencia, entonces pues yo decidí
meterme de autònom o tirar-me un poc al ruedo. Molt bé, molt bé. I aleshores, per una persona que està començant a iniciar-se en el tema de les falles, començant a conèixer i tal, com definiries tu què és ser un artista faller? Pues, a ver, es una profesión... A ver, voy a empezar por lo malo, ¿no? Para acabar en lo bueno. Es muy sacrificado, ¿vale? O sea, es una profesión, es un trabajo que te absorbe muchísimo y que psicológicamente te lleva al límite, ¿no? Porque tú estás trabajando, las fallas, pues hay una fecha límite, pues que para nosotros es el 14 de marzo en Valencia, y tú ese día tienes que tener la falla acabada sí o sí. O sea, no hay alternativa de si no la acabo, la hago mañana, ¿sabes? Entonces tú tienes como tienes un tiempo que va corriendo en tu contra. Entonces eso psicológicamente te machaca un poco. Aparte de que, sobre todo cuando estás en Valencia en secciones un poco más altas, pues te van exigiendo cada vez más, ¿no? Entonces tú tienes que exprimirte un poco, tienes que exprimir la cabeza para pues, sacar fallas que gusten al público y siempre pues, estar ahí peleando. Entonces tienes que estar siempre como muy, muy activo. Pero en su contra, o sea, eso digamos es la parte mala, entre comillas, en su contra pues es un trabajo pues que es muy bonito. O sea, para mí realmente sí que estoy trabajando, yo tengo una empresa que pago todas mis facturas, pago todo, pero yo estoy a gusto, estoy trabajando en mi taller y es como si, es lo que dicen, ¿no? Si trabajas de lo que te gusta no trabajarás nunca más en tu vida. Pues es eso, es un trabajo que es muy bonito y te recompensa el tema de cuando estás trabajando todo el año en el taller, encerrado solo con tus trabajadores y tal, y pues cuando sacas el trabajo a la calle, la gente te felicita y tal, pues eso es bonito, ¿no? Eso te ayuda a seguir. És molt satisfactori. Ja, clar. Sí. Pues, parlant un poc sobre el treball, clar, sempre he escoltat que els artistes fallers, diguem que les úniques vacances que tenen són en les pròpies falles, que és quan estan, com ja dic, gaudint del seu monument i de les festes. Però aleshores, durant la resta de l'any, estàs treballant en la falla, no? Tens un taller propi, com has comentat? Tens un lloc de treball i on el tens? Sí, yo tengo el taller, tengo es una nave, unos 400 metros más o menos, que está muy bien para lo que yo hago, fallas infantiles, está muy bien. Y lo tengo aquí en Benicarló. Bueno, yo vivo ahora en Càlig, llevo menos de un año aquí en Càlig, pero el taller lo sigo teniendo allí en Benicarló. I què penses que, justament parlant de Benicarló, que s'hagi instaurat un cicle d'artista faller allà a Benicarló? Pues muy bien, la verdad. O sea, mira, si te digo la verdad, al principio cuando, no sé si salió la alcaldesa o no sé por dónde lo oímos, que iban a sacar el ciclo, pues tanto yo como el resto de artistas de Benicarló, pues hemos hecho mucha piña y comentábamos pues que era un poco locura, porque nosotros estamos en el gremio de Burriana, porque el gremio es provincial y nosotros pertenecemos a Burriana, y allí está el ciclo. Y sí que sabíamos pues, que había muy poquita gente, que el ciclo le costaba mucho tirar. Entonces pensamos, ostras, aquí en Benicarló, si Burriana, que es más grande que Benicarló, o hay más tradición fallera de más años, le está costando tanto tirar, Benicarló, ¿quieres decir que triunfará? O sea, la gente se apuntará. Yeah. Pero la verdad es que sí, o sea, dos compañeros míos son profesores y todos los años tienen gente porque aparte de las fallas, si solo fuera exclusivamente fallas sí que sería un poco más complicado, creo yo. Pero al dedicarse también a las escenografías, pues digamos que te abre muchas puertas. Entonces lo veo genial, porque para entrar en un taller fallero tienes que conocer a alguien o es muy difícil entrar en un taller fallero, porque sí. Entonces el ciclo te abre esa puerta, digamos. Ja. Pues mira, el que pensava és que per un moment no podria... O potser no aniria del tot bé, al final va anar bé allí a Benicarló. Molt bé. Sí, se va creando ahí cantera, está muy bien. Molt guai. I, clar, parlant de la situació actual, estem fent un event online, duem un any en una situació de veritat difícil per a moltíssims sectors, o quasi per a tots, i, evidentment, això també ha trastocat a aquest sector. Com t'ha afectat a tu i als artistes
la situació actual? Pues afectado y mucho. O sea, como decía, este trabajo es muy duro y no te recompensa. Económicamente no es un trabajo que te metes para hacer dinero. Entonces, es un trabajo porque te gusta. Entonces, siempre trabajamos con presupuestos muy, muy justos y pues imagínate, o sea, a ver, yo en mi caso personal, la verdad es que no me puedo quejar, ¿vale? Porque si no sería un poco hipócrita, sí. Porque yo al trabajar en Valencia, allí el ayuntamiento sí que da una ayuda, entonces yo estoy trabajando para el 2022 desde el año pasado, o sea, yo tengo contrato y todo. Pero sí que tengo compañeros que hacen solo en pueblos y ellos sí que le están pasando muy mal, porque, o sea, piensa que durante un año no ha habido fallas y ya vamos para un año y pico. Entonces eso significa ingresos cero. Entonces, mantener un taller abierto con 0 euros de ingreso al mes, pues imagínate. Yeah. Y a eso súmale que, como digo, mi almacén está bien, o sea, tengo sitio, pero ahí tengo 4 fallas almacenadas. Gente que hace fallas grandes aún tienen fallas en el taller que les está ocupando parte del taller y entonces no les deja trabajar tampoco. Es una situación, la verdad, que es difícil. Pero saldremos, de esta saldremos, lo que decimos siempre. Pues mira, no sabia lo de que València havia donat ajudes, pues mira, molt bé per ahir, perquè una part, no, dels artistes ahí vos salveu, Sí. en Fermodi, o sea que per ahí molt bé. Sí, dieron una subvención pues con la condición de que la comisión destinara, digamos, ese dinero y se gastara mínimo un porcentaje que se gastaba en el año anterior. Entonces como que les obligaba un poco el ayuntamiento a invertir, a seguir pagándonos a nosotros, digamos, o sea, pagando. Sí. Sí, dándonos trabajo, ¿sabes? Sí, molt bé, molt bé. I ara parlant de ja en si el propi monument, i això jo crec que és el que més curiositat em dona, que jo arribe a veure les falles, no? Una vegada ja són les falles, i jo arribe i vaig als barris, no? A veure les falles i flipes amb el monument, clar, però tot això té un procés llarguíssim, no? d'un any, té un procés amb moltes coses a dir, no? I la meva pregunta és un poc això, com és el procés des del seu començament, no? Quan signes tu amb una falla per tal de fer-ho amb ells, els esbossos, fins a l'entrega final i tot, com és tot aquest procés? Todo el proceso completo de trabajo y todo. Un poc així resumint, sí, els moments que més te defineix, no? Pues... Clar, més que res perquè molta gent no sap, no? Tot el que hi ha darrere, no? És com, n'hi ha un procés molt llarg de trucades, de preparar, de com tu al final dius, pues mira, esta és la idea final que anem a plantar i d'ahí ja comença el treball dur també al teu taller, no? Vale, pues mira, todo empieza en una negociación, ¿no? Como cualquier trabajo, o sea, pues a ti te siguen porque te han visto en redes sociales, te han visto tu trabajo en la calle, lo que sea, pues te sigue la comisión. Entonces, digamos que el delegado del monumento, el presidente o quien se encargue de ese monumento, pues contacta contigo. Entonces, ahí pues ya te comentan el presupuesto que tienen, tal, digamos que ya pues dices, pues esto me cuadra para pasar el año. Entonces, ahí pues ya se firma un contrato para empezar a trabajar. Entonces, a raíz de ahí, pues ya durante todo el año nosotros vamos teniendo ideas, ¿vale? O sea, tú vas teniendo ideas en la cabeza. Y yo, por ejemplo, me las apunto en el móvil, ¿no? Apunto ideas muy básicas, palabras sueltas. Entonces, cuando depende de la falla que te ha llamado, el sitio, el presupuesto que tienen y tal, pues tú elaboras, digamos, coges una de esas ideas y la llevas a cabo, o sea, empiezas a desarrollarla. Eso, yo por ejemplo trabajo con un diseñador, o sea, yo no me dibujo mis fallas me las dibuja un chico, un ilustrador. Y pues yo le paso las ideas a este y él las dibuja. Entonces se presenta el boceto a la comisión, te dan el ok y entonces se empieza a trabajar. Entonces ahí ya es cuando empieza el trabajo de taller. ¿Quieres que cuente un poco lo que és el... Bueno, la següent pregunta anava un poc per això, perquè jo, quan veig les falles i tal, jo mai he arribat a agarrar un ninot, a tocar les falles i no sé com són. Què material és? Què material s'utilitza? Abans era diferent? Quina és la teua tècnica? Sí, pues
Mira, lo que decía, una vez ya tienes el boceto, pues nosotros trabajamos con, bueno, yo trabajo desde que empecé, porque tampoco hace mucho, con poliespan, con poliestireno expandido, el corcho blanco de toda la vida. Pues eso, se cortan las siluetas, digamos, del boceto. O sea, el boceto, ¿vale? Es un conjunto de ninots, ¿no? Lo que es la falla es un conjunto de ninots. Entonces nosotros trabajamos esos ninots por separado. Entonces, pues cada ninot vamos trabajando de uno en uno. Entonces eso, con el corcho se modela, o sea que, bueno, realmente no es modelar. Le llamamos modelar porque antes se modelaba en barro. Pero ahora sí, antes modelaba en barro y se le sacaba un molde de escayola y ese molde de escayola se rellenaba con cartón. Esos son los ninots de toda la vida. Pero ahora evolucionó todo un poco al poliespan. Entonces eso, lo que es cuando ya tienes modelada la figura, que realmente es esculpir con cúter y tal, eso se empapela. Bueno, antes se armazona por dentro porque el poliespan es muy frágil. Se armazona todo por dentro, se hace fuerte y eso se empapela. Después de empapelarlos se le dan varias pasadas, depende del artista, le dan pues 4, 5, 3, depende, cada uno le da unas pasadas de gotelé, que es gotelé en pasta, que es, bueno, y otros dan masilla, cada uno le da una cosa. Y eso se lija. Y una vez está lijado y ya todo bien pulido, pues ya pasas a darle una imprimación y ya a pintar. Y ya es el ninot que se ve en la calle. O sea, es un trabajo muy largo. Cada ninot lleva mucho tiempo el proceso. Claro. I clar, parlant en tantes coses, entre si és esbossos, idees, començar a fer ninots per ahí, pintar per allà, com et distribueixes tu en el taller? Com el tens distribuït? Pues mira, yo soy muy maniático, sobre todo con el tema de la limpieza, ¿vale? Sobre todo porque, más que nada porque yo pinto mucho con pistola, ¿vale? Lo que son los ninots. Entonces, yo reservo mucho con cinta, entonces necesito que la figura esté limpia, no puede haber polvo. Si hay polvo, al poner la cinta salta, entonces es una manía mía, tengo mucha manía con eso. Entonces mi taller lo tengo distribuido, digamos, en dos zonas principales, que es la zona sucia y la zona limpia. Yo tengo un altillo que es bastante grande y pues arriba del altillo yo pinto, ahí estoy yo solo pintando. Y abajo es lo que hago todo lo que es la parte sucia, digamos, que es pues el corcho, lijar, empapelar, claro, sí. Todo lo que es la parte sucia. Y luego aparte también abajo, pues ahora mismo no es normal, pero ahora mismo lo que tengo son las falles almacenadas. Molt guai, vale. I ja vam parlant sobre això. Claro, jo he vist molts tipus diferents de falles, des que vaig a València i veig unes falles que ocupen una plaça sencera, a falles més modestes que tenen X ninots, tenen menys ninots, no sé, un poc de tot. I la meva pregunta és, quant pot costar una falla? És que, per exemple, una falla gran de Benicarló, per exemple, a diferència d'esta, una falla de la secció especial de València, com van per ahí un poc els pressupostos? Pues, a ver, en Benicarló, las fallas grandes, yo creo, más o menos, algo aproximado. Un baremo. Sí. El tope yo creo que debe estar en 20.000, 25.000 euros. Una falla grande. En falla infantil, en Benicarló, la media, cuando yo plantaba unos 6.000, era la media. No se gastan más, otras menos, pero más o menos 6.000 euros. En Valencia, la sección especial, para poner el otro extremo, digamos, pues las fallas grandes el año pasado creo que empezaban en 100.000 euros y llegaban hasta 200.000, 200 y pico mil euros. Y en infantiles en especial empezaban en 20.000 y acaban en 40.000. Ostres. Sí, és... Perquè són moments i tot un procés d'un any que clar, té que tindre la seva recompensa y té que valer su dinero si veiem cosas tan espectaculares, claro. Claro, eso hablando en Valencia especial, ¿sabes? Luego hay el categorías para abajo. Digamos, el tope. Exacte, sí. Total. Disculpa'm un momentet, perquè vull reiniciar les vostres càmeres. Un momentet, d'acord?
coses del directo, així que gent del xat, abans de reiniciar m'agradaria donar les gràcies a tota la gent que esteu per aquí, donant suport a les esdeveniments d'aquesta setmana i sobretot a la xerrada d'avui tan interessant que tenim sobre el món, eixe món que no es veu, no? Ara que parlàvem de preus, eixe món que no es veu perquè dius, uau, quants diners, però mira tot el que comporta darrere, tots els detalls, la professionalitat que també hi ha darrere de tot el que després es presenta i sobretot perquè competeixen, les falles competeixen per uns premis. Per tant, això també es valora. Ara no m'està donant problemes la càmera d'Aitor, vamos, jo crec que és molt troll, la meva capturadora és molt troll i ara ha decidit que estigués bé. Així que no farem aquest tall, però si veig que torna a donar algun problemeta, reiniciaré la trucada, així sense cap problema, en directe. Ale. Pero no pasa nada. No pasa nada, que eso, cosas de directo y ya está. Por aquí tenemos a Ángela que nos dice, Gregorio, di que tienes a la reina del empapelado en el taller. Pues ya lo ha dicho ella, no hace falta decirlo. Mari Carmen nos dice que jo vaig fer el curs de jurat de falla i he de dir que Grego va ser qui millor va saber transmetre'ns el procés, va posar un ninot des de suro fins a ninot acabat, passant per tots els processos, molt curiós i enriquidor. I alguna coseta més. Bueno, Roger ens parla de la contaminació quan se crema, no? És un tema que no només s'ha tractat ara, sinó que s'ha tractat al llarg de tota la història de les falles, ¿no? El tema de... Sí, ahí puedo hacer un apunte, a lo mejor es un poco como excusa, ¿vale? Pero sí que es verdad que la gente sí que ve mucho como el poliespan, como que contamina mucho. Dice que las fallas de antes contaminaban menos y no es verdad. O sea, antes las fallas sí que eran de cartón, pero llevaban fibra de vidrio, ¿vale? Fibra y resina de poliéster. Eso contamina muchísimo más que las fallas de ahora. Y también explico por qué. Las fallas de poliespan sí que lo que no... La crema no gusta porque es verdad que quema muy rápido, ¿vale? Entonces, enseguida es lo típico, ¿no? Que lo ves y enseguida que se quema ya ha desaparecido, ya no lo ves. ¿Eso qué hace? Pues que a la hora de contaminar, si lo piensas, las fallas de antes tardaban mucho más, entonces estaban emitiendo durante mucho más tiempo humo al aire. Es un pequeño apunte porque es que ese tema siempre se toca y es polémico. A lo mejor es un poco como excusa porque yo trabajo el poliespan, pero es para aclararlo un poco, ¿sabes? Porque referencia que no se puede decir que las fallas de ahora contaminan más que las de antes porque más o menos estaban igual. De hecho, también hay que tener en cuenta que, bueno, Valencia tiene 40.000 fallas, por decirlo claro. así. Entonces, claro, hay más zonas de concentración, etcétera. Pero bueno, sí, es un tema que siempre suscita, ¿no? Sí. Estas dudas, ¿no? O esta contraposición, porque el material que quemamos, pues es evidente que contaminará. A sí, mayor sí. o menos rasgo, pero tal. Pero bueno, en fin, es una cosa que no la vamos a abrir aquí, el melón, lo siento. Es un debate que sería sobre para hablar, vamos. Buah, sí. Claro. Es que podríamos estar todo el día hablando. I podran ser gent que sàpiga de materials i tot, però bueno. Podríem tindre un debat propi, tot això. I el que jo vull avui és que disfruteu del artisteo falleril, que le digo yo, bien dicho. Però bé, moltes gràcies també, Roger, per parlar d'aquest tema, perquè és un tema també molt interessant i que jo sé que les falles, bueno, els artistes fallers i les, perquè parlàvem abans del cercle d'artista faller i és que també n'hi ha dones i això també és superinteressant de fer menció. Però sí, s'estan adaptant i a mesura que evoluciona la societat i el descobriment de material a nivell científic i de més, és que no sé com se diu, però sé que n'hi ha un estudi sobre els materials que s'utilitzen i de més, va evolucionant també quin tipus de material s'utilitzen a les falles. Imagine que és com tot, evolucionarà i mirarem. Se está investigando, están trabajando ahora con paja de arroz, creo, pero de momento no económicamente no es sustentable, no se puede hacer, es imposible. Ahora mismo, a día de hoy, es muy complicado. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por el tema, perdona, ja podeu... Però espera, Aitor, perquè la càmera torna a fer problemes, així que vaig a fer penjar i trucar un altre. Ràpid, a veure... A veure que vull que sortigués bé,
Tira-li. Bueno, Estem tornant a entrar? Bueno, ara tornem a directe. Perfecte. Això després a YouTube se tallarà, no patiu. Bueno, ja podem continuar, Aitor? En YouTube quedarà tot recollidet, no? Tot el que estàs fent estos dies. Sí, a veure, la intenció és això, el que passa és que penseu que tenim 2 hores i mitja de directe, en total, quan n'hi ha un dia amb diversos programes, així que ja veurem com ho plantejarem. Com aneu muntant, molt bé. Doncs bueno, ja parlant més dins de Grego, a veure, ¿cuántas fallas has plantado en total? Pues mira, tuve que mirarlo porque la verdad que no llevaba la cuenta. Y me sorprendió porque pensaba que llevaba menos. Yo solo llevo 22 fallas plantadas. 22 fallas. Sí. Bueno, o sea, plantadas, perdón. Llevo 20 fallas plantadas y 2 que tengo en el almacén para plantar. Ya, claro. Pero 22 hechas. Y luego... Claro. Y luego 3 hogueras, pero a medias con Fernando Foix, con otro artista. Lo hacemos a medias. O sea, son 22 fallas y 3 hogueras infantiles. I destacaries alguna d'algun any perquè te va agradar especialment per alguna cosa o quina és la teva favorita, per què? Difícil, ¿no? Es complicado elegir. Sí, porque en todas le pones mucho cariño al hacerlas. Bien. O sea, queda un poco así romántico, pero es la verdad. En todas pones, es parte de ti. Entonces, si dicen de quedarme, a ver, mi debut en especial, pues es algo como muy... Claro, es el top. O sea, es cuando he llegado a lo más alto de mi carrera. Entonces, a lo mejor me quedo con esa. Però realment és difícil elegir. Totes són molt especials. Aprofito per llegir a Roger, que així ho ha explicat abans, Grego, però aprofitem. Els mestres i les mestres falleres treballen d'això i prou? És a dir, és la seva feina durant tot l'any? Sí, es algo que sorprende a la gente. O sea, más de una vez me han preguntado, ¿y tú te dedicas a esto todo el año? Si vendrían al taller lo entenderían. O sea, sí, yo no paro. O sea, paro una semana en fallas y ya está. O sea, yo me dedico a esto, es mi profesión. Que és que això, bueno, m'ho han dit quan he xocotet i evidentment té tota la lògica, ho hem comentat abans, però si m'ho has pensat, és que clar, com ja he dit, els artistes fallers solen estar en vacances en falles. Tota la resta de l'any estan treballant perquè és un procés molt mimat, molt delicat, molt llarg, no? Molt específic en les seues. I clar, per això ja entenc que per tot este procés totes siguen molt especials, totes les falles que hagis fet, que les agarres molt de cariño. Claro, al final, como decía, somos empresas, o sea, yo soy una empresa, entonces yo tengo que pagar todo, ¿no? Seguro, tengo que pagar Hacienda, taller, trabajadores, todo. Entonces yo necesito un presupuesto para pasar el año. Pues eso, ahora a día de hoy he conseguido hacer 2 fallas. Con 2 fallas y una hoguera paso el año. Entonces eso es un trabajo de todo el año. Claro. Roger també ens diu que seguint en la línia no em sorprèn perquè entenc que és una feinada brutal, però clar, molt poca gent s'hi deu poder dedicar al final de manera exclusiva. Sorprenent. No, los artistas falleros todos nos dedicamos a... O sea, a ver, la gran mayoría. O sea, me refiero, el que es artista fallero de profesión. És que sorprende. Esos pressupostos que es trauen són tots pensats per al procés de tot un any, ¿no? Claro. Sí que puedes hacer trabajos extras, aparte de las fallas, pues puedes hacer alguna escenografía y tal, pero los que hacemos fallas nos dedicamos solo a las fallas. Cuando digo fallas y hogueras. Hogueras de Alicante. Es un proceso muy largo esto. Sí, la gente se sorprende. És que, per exemple, quan faig un vídeo, pues el meu vídeo ja és una setmana de treball i dic quanta cosa, però clar, pensar en tot el que hi ha darrere, clar, per això és un poc esta entrevista, no? Per a veure tot el que hi ha darrere d'un monument del qual gaudim visualment uns dies, no? I per això que és un procés... Claro, piensa que una falla infantil de especial pueden haber 40, 50 figuras. Solo como figuras, luego detalles, base y tal.
El mimo en cada una. Claro, que cada lleva todo el proceso. Entonces, es trabajo de todo el año. Trabajo de todo el año y aparte de trabajadores. Que no, o sea, al final es lo que digo, somos empresas. Pues bueno, y después de tot aquest procés d'un any, com és el dia de la planta? No? El dia més important. Com és? Descriu-me com és una planta del día. Bueno, la planta es el día más esperado y el día más cargado de nervios y de todo, porque ahí en un día, en 1 o 2 días, lo que dure la planta, te juegas todo el trabajo de todo el año. O sea, piensa que estás todo el año trabajando para que si el día de la planta pasa cualquier cosa, se va todo al traste. O sea, te juegas todo tu trabajo en un día. Y son muchos nervios, porque claro, tú estás en el taller, estás trabajando, estás ahí solo, nadie te dice nada y nada. Tú cuando vas a la calle a plantar, hay mucha gente mirándote, gente preguntándote. La gente de la comisión, que es la que te paga, están allí. Están ahí a veure si estan pagats els diners. Claro, hay de todo, ¿no? Pero sí, hay muchos nervios. Más que, o sea, lo podríamos incluir en la planta. El momento de más nervios para mí es el transporte hacia la planta, porque es meter la falla que has hecho, digo, durante todo el año dentro de un camión y llévatelo a Valencia, y es eso, puede pasar cualquier cosa y se va tu carrera al aire. Ja. Mare meva. I bueno, perquè... Aitor, una coseta més que res. Greu, ens podries explicar quan arribes allí a la falla? O sea, jo sé que els membres i les membres de la comissió pues, ajuden ahí a baixar coses, no? També ajuden a l'artista, no sé què, però dins de tot aquest entramat, pues, explica'ns una miqueta aquest moment en el que comences a muntar, què montes primer, per exemple, què monteu els artistes fallers primer, i això ho lligo a que ens contes si has viscut algun moment xungo, com una venta d'aire, que se mos lía. Buah, pues mira, ahora al decirlo del aire me lo has recordado. Tiemblo de pensarlo. Pues mira, a ver, la planta consta, tú cargas la falla en el camión, pues llegas allí, normalmente la comisión ya te ha puesto la arena donde va la falla, ponen una base de arena para no quemar el asfalto y tal, y para poder asentarla bien, y pues allí, claro, todas las figuras están empaquetadas, pues se empiezan a quitar plásticos, empiezas a montar y tal. Yo intento llevar siempre lo más montado posible desde el taller, porque todo lo que te puedes ahorrar en la calle, en el taller estás más tranquilo, en la calle hay más nervios, entonces, y en la calle es un día. Entonces todo lo que puedas hacer en el taller es lo que adelantas. Y sí, y luego pues una vez montas, vas montando, pues siempre, pues lo lógico, ¿no? Vas montando, si son fallas con muchas figuras, pues de dentro hacia afuera, ¿no? Porque tienes que ir metiéndote con la escalera, tal y cual. Y vas montando, y una vez acabas de montar, pues o la comisión o bien tú, pues se decora y se tapan todas las maderas de abajo y tal. Y como anécdota, eso que has dicho, que es que, digo, de pensarlo, Ángela se acordará bien. Estábamos plantando el primer año que yo hacía primera en Conde Salvatierra en Valencia, debutaba en primera. Yo lo máximo que había llegado era a segunda, tercera. Pues era ya una categoría importante. Pues llevé una falla que tenía mucho equilibrio. O sea, a pesar de ser una infantil, las dos piezas centrales estaban como muy en el aire flotando y había como mucho... Como digo, la falla respiraba mucho porque las figuras como que flotaban, ¿sabes? Era como que estaba todo como muy aéreo. Pues estando plantando a las, no sé si serían, no sé, era por la noche, igual eran las 2 de la madrugada o así, de repente vino un vendaval de aire, pero que, no exagero si, no sé, una racha que, no sé, la falla, pues imaginaros, se movió toda, los plásticos se estamparon contra la falla, ¡buah! Es que no quiero ni pensarlo. Y pues imagínate lo que decía antes, ¿no? O sea, ahí nos jugábamos todo el trabajo en esa noche. Y pues, ¿qué hicimos? En la furgoneta al lado y hacer guardia. O sea, yo estuve despierto toda la noche controlando la falla a ver si el aire se calmaba y si había que reparar algo, claro, porque el jurado pasaba a las 9 de la mañana.
Son cosas que te pueden pasar. Ostres, madre meva, que foto. Buah, és que ja no... Madre meva, és que no és suficient. En tot el que és tot el procés d'un any, és que això, te la jugues en un dia, ¿no? Y ese día pot pasar... Sí, también me ha pasado de llevar la falla en un camión y parte de un brazo estamparse contra una palmera. Y, o sea, de cosas te pasan siempre, ¿sabes? Pero si, no sé, en ese momento sacas el nervio y lo arreglas todo enseguida, ¿sabes? Claro, es que no te queda una otra. O claro, sea... no queda otra. El jurado pasa igual, o sea... Roger ens diu que i no els hi sap greu veure com crema, veure la teua obra d'art com es destrueix. Esta pregunta la hacen mucho también. No, o sea, a ver, no, yo trabajo para eso. O sea, al final, el destino de mi trabajo es para eso. Si fuera algo, claro, yo lo estoy haciendo para quemar. De hecho, yo estoy trabajando y estoy pensando cómo se va a quemar, todo. Claro. Sí que es verdad, es un momento muy emotivo, porque sí que, sobre todo pues en Benicarló, las cremas, sí que me gusta estar ahí viendo quemar en primera fila, porque también aparte me gusta sacar fotos y eso, y sí que recuerdas pues todo el año de trabajo que ha llevado y es un momento emotivo, pero está chulo, o sea, no, para mí no es negativo, está bien. Además, quemar es volver a empezar. Es que la gente, amigo, que no habéis quemado una falla no ho sap, pero que no és encendre pam i ja està, no? Sinó que s'ha estudiat com vols que sigui la crema visualment per a basar el teu projecte, la teva falla d'eixa forma. Claro, sí, es lo que digo, es todo un... No sé cómo explicarlo, es un todo, ¿no? O sea, está pensado para... Sí, es para eso. Y claro, y lo que digo cierra un ciclo que va para empezar otro. O sea, claro. Es por eso que también afecta mucho la pandemia esta, nos ha afectado psicológicamente porque no hemos cerrado el ciclo. O sea, yo tengo las fallas que se tendrían que haber quemado el año pasado, las tengo en el taller aún. Yo es como si no... Yo estoy acostumbrado a quemar y empezar, quemar, empezar, quemar, empezar. Y ahora mismo estoy que no... No es lo natural. I bueno, havies parlat de ara una falla en primera. Tu has debutat en la secció especial de les falles de València. Vas debutar. I sí. Com és? O sea, se treballa de forma diferent? Com va ser per a tu en quant a sentiments i tot un poquet? Pues sí, debuté el año pasado, bueno, el 2019, debuté en Valencia. O sea, en Valencia, en la sección especial de Valencia. Es algo que, por lo menos yo, no voy a decir todos, ¿no? Pero, o sea, yo cuando tú ves las fallas y vas a Valencia a ver las fallas, vas a ver las fallas de especial. O sea, vas a ver todas las fallas, ¿no? Pero es claro. Como que las que más gente va, pues son es evidente, ¿no? Es donde más presupuesto hay, donde pues se ven cosas espectaculares, sí. Entonces, para mí, llegar a especial era como el top, ¿no? Es que era como lo máximo de la carrera. O sea, lo que más puedo aspirar yo a plantar es plantar en especial. Entonces, fue llegar ahí, ¿no? Es como... Ostras, ya he llegado a donde quería... Claro, a donde quería llegar. Pero ahora lo que digo que ahora yo estoy en la parte más difícil, que es mantenerse. O sea, no es fácil llegar, pero es más difícil mantenerte en la sección, porque es muy complicada y hay mucha presión, se juegan mucho dinero y el resto de compañeros pues van todos igual que tú, ¿sabes? Todos igual que tú o más fuertes, entonces ya estás ahí en la máxima categoría. Pero por una parte, lo que no me esperaba es que, o sea, he debutado con Conde Salvatierra, que, o sea, yo no he debutado que una falla de especial me ha llamado y yo la he hecho, sino que yo hacía Conde Salvatierra, que ya estábamos en primera, y subimos juntos a especial. O sea, ellos debutaron conmigo también en especial infantil. Entonces fuimos un poco de la mano los dos. D'això volia parlar també un poc. Com és, perquè estem parlant molt d'especial, primera, segona. Com són aquestes lligues, no? Com són aquests nivells? Com se determina quan un munta baixa o està en una lliga? Sí, en Valencia pues las fallas van por secciones. Las secciones van pues según el presupuesto que se gasta la comisión. A principio de año fallero, que decimos, en verano así, suele ser en septiembre o así, se firman los contratos.
de Junta Central Fallera. Entonces ahí la comisión pone el dinero que se gasta. Entonces con Junta Central, digamos que de ese dinero hace unos cálculos y saca las secciones, hace unos cortes. Pues a la primera 15 fallas, o a la primera desde tanto presupuesto hasta tanto presupuesto, de especial de tanto a tanto. Eso, y para abajo creo que lo cortaban pues aquí 15 fallas, a partir de ahí, pero van eso por presupuestos. Vale. Se encajan la sección va por presupuesto. Però de tanto a tanto. Nosaltres perquè ens movem en l'àmbit de les falles, no? I entenem tot el que hi ha darrere i la imatge que oferís, no? Està per aquí dos pelu també, que els sentiments, clar, és que és això, parlem de diners perquè al cap i a la fi és un negoci, però la persona que posa, la persona que crea és tot sentiment, perquè si tu mostres el que sents creant, no? I és el mateix que veure una obra d'art d'un quadre, no? Lo que t'està transmitint aquesta obra, aquest quadre, és el que transmitís l'artista, no? I en aquest cas, pues, les falles fan aquest paper també, no? És tot plegat, des d'econòmic i, evidentment, perquè és la teua feina i és el sentiment que recrees. Claro, no es gratis, evidentemente. Claro, nosotros tenemos que comer y tenemos que vivir. Evidentemente. Per això, la gent que ens està veient que no entén lo de les falles és que a Benicarló, per exemple, no tenim seccions perquè som un poble de 27.000 habitants i, per tant, no juguem en lligues de qui aporta més, però quan parlem de València és que allò és high level, per què? Pues perquè ahí hay casi 400 fallas. Claro. Entonces, de alguna forma no puede competir el mismo uno que se gasta 10.000 euros una falla con uno que se gasta 30.000. Claro. De alguna forma hay que... M'agradaria llegir-vos la pregunta de Roger, però això ja és més crítica, perquè dins de lo que és les falles són monuments, no? Que el que fan és fer crítica social, política, econòmica, etc. No? Són ninots, no? Ninots d'una falla, si enteneu la paraula, nosaltres els valencians, per dir ninot o borinot, no? És una mica ahí en plan, no? La part roïna, no? de lo que existeix a la societat, que després amb el foc desapareix, no? Se ho emporta. Les cendres i les flames emporten tot lo roïn que n'hi ha aquestes crítiques que fem a les falles. Per què faig esta intro? Perquè Roger ens pregunta que si hi ha censura a les falles. Creo que a día de hoy no. ¿Alguna vegada t'han dit en algunes vols que has passat dir, pues això millor no, perquè... Claro, a ver, en mi tema, o sea, conmigo sí, pero explico, porque yo hago infantiles, entonces lo que yo no puedo hacer, una falla infantil que es para los niños de política o sexual o meter a uno bebiéndose una litrona. Entonces, claro, esa parte, o sea, yo si hago fallas infantiles es evidente que tienes que hacer algo para los niños. Claro. Pero en cuanto a fallas grandes, a día de hoy yo creo que censura no hay. Quiero pensar también que no hay. Sí que es cierto que como la crítica la hace la comisión fallera o la persona que se contrata para hacer la crítica, pues entonces a nivel de monumento sí que es cierto que no se censura. O sea, no hay censura porque ya se entiende que hay un consenso en ese esbozo, ¿no? En ese esbozo, ¿no? que se ha presentado. Yo claro. Solo haré una puntualización para Roger, es decirle que sí que es cierto que en algunas ocasiones lo que se escribe en esa crítica sí que hemos recibido alguna queja, alguna cosilla así, más que nada porque Paloma dice, Susa sabe de las críticas, porque yo estaba en la comisión, en la crítica, en la parte de crítica. Però bueno, Roger nos dice, ostres, molt interessant això de que cremeu les coses lletges perquè marxin, molt interessant, només faltaria que funcionés de veritat, rotllo putú. Sí, bueno, al cap i a la fi és una crítica social, no?, del moment. Enguany, si les falles hagueren pogut fer, quan tocava, segurament seria tot crítica sobre la pandèmia, sobre la gestió de la pandèmia, sobre lo que hem patit. Sí, habría mucho. Fernando Simón llegando... Sí, son temas que al final son... En la actualidad, sí, pues es lo que hay. Mira, la frase que dice Mari Carmen sería la idónea, ¿no? No hay censura, pero hay fallas que se le ocurran y se mojan más que otras. Es ahí, ¿no? Es hasta qué punto estás dispuesto a criticar, ¿no?
Pero claro, bueno. es que también depende un poco del artista. También hay artistas que les gusta más jugar pues, con la crítica y la sátira y tal, y hay otros que son más visuales, o sea, les gusta algo más que impacte más o tratar temas que no sean tan políticos. Depende del artista, en verdad, también. También, muy bien. O de la falla, incluso. Aitor, comencem ja encarant la última pregunta i la reflexió final, Grego, que te demanarem que facis. T'explicarà Aitor sobre aquesta superinteressantíssima entrevista, sobretot també per la gent que ha fet preguntes i ha portat el seu granet. Gràcies. Així que, Aitor, quan vulguis. Per fer un poc d'apunt en la última pregunta, que ho has nomenat en algun moment, com són les fogueres d'Alacant? Conta's un poc breument la tua experiència allí. Sí, pues a ver, de tema de estética y tal, o sea, las hogueras, lo que son infantiles es lo mismo que fallas. O sea, la única diferencia es que se plantan en junio y plantas en manga corta. O sea, no hay diferencia. Las grandes en estética sí que se diferencian un poco más porque las hogueras se caracterizan porque los monumentos grandes abren en palmera, que decimos, ¿no? Pues siempre suele ser tipo una torre y arriba abre en estética. Pero sí que es verdad que eso, en mi experiencia en plantar en Alicante, es que hay mucha más libertad en cuanto a crear, o sea, te dejan como más aire, ¿sabes? Es como que les gusta más como experimentar. Tú puedes hacer lo que quieras, que ellos lo aceptan. Por lo menos lo que tengo yo, o sea, mi experiencia, que es con Baber Antigons. Ellos son muy de monumento y la verdad es que nunca nos han dicho nada. Hemos presentado un boceto, el primer boceto que presentamos era literalmente una roca, o sea, era una roca, literalmente. E incluso así la gente nos apoyó a tope. Entonces, creo que sí que es verdad que no sé si es que tienen la mentalidad más abierta o a lo mejor, no sé, a lo mejor en Valencia les preocupa más el premio, no sé por qué. Pero sí que es verdad que en Valencia en Alicante te permiten hacer cosas que en Valencia no. Experimentar. Sí, en Alicante tú puedes plantar una figura en blanco y les encanta. Sin embargo, plantas la misma figura en blanco en Valencia y te dicen pues que no has pintado, que no... Diferent, yeah. Sí, és diferent, no sé. Molt bé. I bueno, ja un poc per comentava Ciutat Valenciana, per fer una conclusió, encara que ho hem anat comentant en la xerrada, què li diries a aquesta gent que veu les falles des de fora i no entén els monuments fallers perquè es cremen, no sé, per la gent que no acaba d'entendre el significat de les falles i els seus monuments? Sí, pues mira, a ver, es lo que comentábamos un poco antes. Hace poco es que me hicieron el comentario. Hay gente que aún piensa que quemar fallas es quemar dinero. O sea, dicen, es que las fallas valen mucho dinero y es como quemar un montón de dinero. No es así. O sea, las fallas mueven muchísimo dinero, mueven mucho dinero en tema turismo que van a ver las fallas. Claro, hoteles, bares, de todo. Mueven mucho dinero en plan de trabajo. O sea, yo para hacer las fallas necesito tener un trabajador. Ese trabajador tiene que estar en nómina. O sea, yo en mi caso uno, pero talleres grandes pues tienen 10 trabajadores. O sea, mueves la economía. O sea, al final las fallas no es quemar un montón de dinero. Sí que valen dinero, pero es que ese dinero lo vale. O sea, ese dinero al final tú lo mueves, es mover la economía. Claro. Y es un poco eso. Quería explicar un poco porque hace poco me hicieron el comentario, ¿no? Típico ¿no? Las fallas valen mucho dinero para luego quemarlas. A ver, no es quemarla. Yo he movido, ese dinero lo he movido. O sea, yo he tenido que contratar a una persona que ha estado todo el año allí. No, està molt bé perquè tot plegat, les falles són turisme, són economia, són societat, són art, són treball. Bueno, és que al cap i a la fi... Sí, digues, perdona. No, que iba a decir que trabaja muchísima gente en las fallas. No solo es la falla en sí, que es lo que pues
me dedico yo, ¿no? Que es al monumento, malamente hablado monumento. También está la peluquería, está, claro, la indumentaria, está la pirotecnia, que está también la pirotecnia, la han olvidado como un poco el tema de ayudas y eso aprovecho para meterlo ahí, que los han dejado ahí un poco como colgados, y es eso, mueve mucha gente y mucho dinero. Sí, además también es como un motor a nivel de tejido social. Es claro. decir, la gente que formamos parte de las comisiones falleras, los amigos y amigas nuestros que son de otras poblaciones, que vienen la semana de fallas, enséñame qué son las fallas, vámonos aquí, vamos allá, y te acabas haciendo socia de la falla. Es todo, y yo creo que por eso uno de los objetivos de esta semana en Twitch es que la gente que no es de casa, ¿no? Que no es del pueblo, pues que pueda ver todo lo que hay detrás de eso y sobre todo para quitar esa manía de, sobre todo el comentario que has hecho, Grego, de que quemamos un montón de dinero, ¿no? Es importante, es importante. Pero bueno, bien, pues nada, hem arribat al final d'este primer bloc de la tarda. Ja sabeu que ara, en un quart d'hora aproximadament, tindrem a les falleres majors de Benicarló i al president de Junta Local Fallera. Voldria començar per Aitor. Moltíssimes gràcies per fer d'entrevistador en aquest superinteressantíssim blog. Moltes gràcies, Aitor. Moltes gràcies a tu, perquè el que has organitzat és un currasso impressionant. És una programació que, vamos, que ja les agradaria tindre a molts mitjans, que molts diners i moltes coses no fan coses tan guais com les que has fet, o sigui que donar-te l'enhorabona perquè ho mereixes i res, que la gent gaudisca d'esta programació. Gracias. Y Grego, nada más decirte, bueno, nos conocemos de casa, esto también es un punto para hacer una tertulia mucho más amena y mucho más de hacer un café. Muchísimas gracias por descubrir todo lo que nos has descubierto hoy aquí en esta plataforma que estamos viendo por primera vez y tratando por primera vez estos temas, sobre todo para dar también la visión desde un propio artista fallero como has sido tú, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ya ves. Y lo que decía, el currazo que estáis pegando y también está bien acercar eso, ¿no? Que el trabajo de artista fallero es como muy encerrado en el taller y nadie nos ve, la gente ve la falla ya plantada en la calle y pues para que vean un poco que pues detrás hay gente, ¿no? De esas fallas. Efectivamente, como dicen los falleros y falleras, fallas son todo el año. Las fallas son sobre todo para mí. Sobre todo eso, para los que trabajáis diariamente. Bueno, ahora sí, gent del chat, no bonanéssiu, anem a posar un vídeo de l'Ajuntament de Benicarló de la plantada del 2019, perquè el 2020 només van poder arribar a Benicarló a plantar 2 falles i d'aquella manera, pobres, no van acabar, i ja sabeu per què va ser. Vos posem el vídeo i en un ratet tornem a connectar, aneu a fer el soparillo, vos ho prepareu tot i ens veiem en 15 minutets. Això mateix. Gràcies i ens veiem després. Gràcies. Adéu.